Ese simple mensaje no era para mí, pero lo que reveló cambió todo. La pantalla de su teléfono brillaba con una luz extraña, un brillo que parecía emanar no solo de la retroiluminación del dispositivo, sino de las palabras mismas que contenía. Recuerdo la expresión en su rostro, una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que no pude descifrar en ese instante, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, sé que era el inicio de una transformación. Mi vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de rutinas predecibles, un camino asfaltado de lógica y razón. Era el tipo de persona que creía en lo que podía ver, tocar o demostrar científicamente. Las conversaciones sobre energías, destinos o conexiones cósmicas me parecían, en el mejor de los casos, entretenidas fantasías. En el peor, una distracción de la realidad palpable. Trabajaba en un puesto administrativo que, aunque no me apasionaba, me ofrecía estabilidad. Mis días transcurrían entre informes, reuniones y la ocasional queja sobre el tráfico. Las noches, entre alguna serie de televisión o un libro de divulgación científica que reforzara mi visión ordenada del universo. No buscaba respuestas fuera de lo establecido, ni sentía la necesidad de cuestionar el velo de lo ordinario. Mi escepticismo no era agresivo, sino más bien una indiferencia educada hacia todo lo que no encajaba en mi marco de referencia. La vida era lo que era, y yo era un observador más, cómodo en mi papel de espectador. Todo cambió una tarde de martes, aparentemente intrascendente. Estábamos en la cafetería de siempre, con mi amigo, la misma mesa, el mismo café aguado. Él, absorto en su móvil como era habitual. Yo, revisando mis correos electrónicos. De repente soltó un suspiro, no de frustración, sino de una extraña resignación. Levanté la vista, curioso. Él me mostró la pantalla, casi de forma inconsciente, como si necesitara compartir lo que veía, pero sin la intención de que yo lo entendiera. «Mira esto», dijo sin más explicación. Mis ojos se posaron en la pantalla. Un mensaje, aparentemente de un número desconocido. No era un texto largo ni una imagen llamativa, solo unas pocas palabras, dispuestas de una manera que me pareció extraña. Una frase críptica, casi poética, pero con una estructura que desafiaba la gramática común. Recordaba algo como: el éter susurra al que escucha la resonancia de la verdad oculta en el reflejo del tiempo sin tiempo. Mi reacción inicial fue de total desconcierto. «¿Qué es esto?», pregunté frunciendo el ceño. «¿Una cadena? ¿Una broma de algún amigo tuyo?». Él se encogió de hombros, perplejo. «No tengo idea. Lo recibí hace un minuto. No reconozco el número». Lo observé con una ceja levantada. ¿Era inusual que mi amigo, tan pragmático como yo, se dejara llevar por algo así? Pensé que quizás era un error en el envío, un mensaje destinado a otra persona, o tal vez, como dije, una broma elaborada de alguien con demasiado tiempo libre. Le sugerí que lo ignorara, que lo borrara. «Seguro es spam o algún tipo de estafa», le dije intentando sonar tranquilizador, aunque en el fondo una pequeña chispa de curiosidad se había encendido en mí. Él asintió, aunque su mirada seguía fija en el mensaje. Había algo en la formulación, en la elección de cada palabra, que no parecía aleatorio. La frase resonaba con una profundidad que mi mente racional se negaba a procesar. Era como un código o una adivinanza, pero una que no tenía sentido en mi mundo. Lo descarté como una excentricidad, un pequeño glitch en la matriz de lo cotidiano. Sin embargo, la imagen de esas palabras, la expresión de mi amigo y la sensación de un velo que se levantaba apenas 1 milímetro se quedaron grabadas en mi memoria. No era para mí. Pero, ¿y si sí lo era? ¿De alguna manera que aún no podía comprender? Algo en mi interior, algo que había estado dormido durante toda mi vida, comenzó a agitarse. No era miedo, ni emoción, sino una punzada de algo indefinido, como el eco de una campana lejana que apenas se percibe, pero que promete un sonido más claro si uno se detiene a escuchar. Y yo, que nunca me detenía, sentí la extraña necesidad de hacerlo. El eco de la campana lejana, esa punzada indefinida,
se convirtió en una persistente melodía de fondo. A pesar de mi intento consciente de descartar el mensaje como una anomalía, mi mente comenzó a hilar sutiles conexiones. Observé a mi amigo con una curiosidad que antes le era ajena. No era que esperara que de repente levitara o hablara en lenguas antiguas, pero empecé a notar pequeños cambios en su vida, eventos que, en retrospectiva, parecían demasiado convenientes, demasiado afortunados. Por ejemplo, un día, mientras estábamos en el trabajo, se quejó de una cafetera averiada. Un inconveniente menor, pero que le sacaba de quicio por su dependencia a la cafeína mañanera. Esa misma tarde recibió un correo electrónico de la administración anunciando que, debido a una donación anónima, se instalaría una máquina de café de última generación al día siguiente. Una coincidencia, sin duda, pero no la única. Poco después, mi amigo estaba preocupado por un proyecto importante que tenía una fecha límite ajustada y un problema técnico aparentemente insuperable. Mencionó su frustración, su sensación de estar atrapado. Al día siguiente, su supervisor anunció que el cliente había pospuesto la fecha de entrega por 2 semanas debido a circunstancias imprevistas de su lado, dándole a mi amigo el respiro que necesitaba para resolver el problema. De nuevo, una casualidad afortunada, demasiado afortunada. Comencé a coleccionar estas casualidades en mi mente, pequeñas victorias que se acumulaban a su alrededor. Un asiento libre en el autobús justo cuando estaba a punto de perderlo. Una oferta de último minuto para un concierto al que deseaba ir. Un error administrativo a su favor que le ahorró una cantidad considerable de dinero. Cada evento, por sí solo, podía ser explicado por la simple estadística de la suerte. Pero la sucesión, la recurrencia, me hacía dudar. Era como si el universo hubiera decidido conspirar a su favor. Mi mente racional se esforzaba por encontrar explicaciones lógicas. Quizás mi amigo era simplemente una persona optimista y su actitud positiva atraía cosas buenas. Quizás yo, al estar ahora más atento, estaba simplemente notando cosas que antes pasaban desapercibidas. Me decía a mí mismo que eran sesgos de confirmación, que mi cerebro estaba buscando patrones donde no los había, influenciado por el enigmático mensaje. Intenté convencerme de que era solo una racha de buena suerte, o que mi amigo tenía alguna habilidad oculta para la negociación o la anticipación que yo desconocía. Sin embargo, la resistencia interna crecía. Era como tener 2 voces en mi cabeza, una que gritaba «coincidencia» y otra que susurraba «no puede ser». Mi mentalidad analítica chocaba violentamente con lo que mis ojos estaban presenciando. No quería creer en lo místico, en lo inexplicable. Mi identidad se basaba en la lógica. Aceptar que algo más estaba en juego significaba desmantelar los cimientos de mi propia percepción del mundo. Y eso era aterrador. Pero el universo, o lo que sea que estuviera orquestando todo esto, no estaba dispuesto a dejarme en paz. El mensaje original o variaciones temáticas del mismo comenzaron a aparecer en los lugares más inesperados. Escuché una frase similar en la letra de una canción en la radio, algo sobre la vibración del alma en el tejido del tiempo. Vi un anuncio de una exposición de arte abstracto que utilizaba palabras como resonancia y verdad oculta en su descripción. Incluso, en una conversación casual con un colega, este mencionó, sin venir a cuento, que a veces sentía que el universo le susurraba cosas. Estos sucesos eran demasiado específicos para ser meras coincidencias. No eran idénticos al mensaje original, pero la esencia, las palabras clave, la atmósfera de misterio y revelación eran las mismas. Era como si el mensaje, o la idea detrás de él, se hubiera filtrado en la realidad, intentando llamar mi atención. No solo la de mi amigo, sino también la mía. Era como si el universo, o alguna entidad desconocida, estuviera intentando comunicarme algo, no de forma directa, sino a través de estos pequeños y repetitivos nudges. Cada vez que esto ocurría, sentía un escalofrío. Mis explicaciones racionales se desmoronaban un poco más. La idea de que el mensaje no era solo una broma o un error, sino algo con un significado más profundo, comenzó a arraigarse en mi mente. La semilla de la duda había sido plantada,
y cada casualidad era una gota de agua que la hacía crecer. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo, y yo, el escéptico empedernido, me estaba viendo forzado a considerar la posibilidad de que había mucho más en el mundo de lo que mis ojos podían ver o mi lógica podía comprender. El mensaje no era para mí, eso creía, pero su sombra se extendía ahora sobre mi propia realidad, invitándome a mirar más allá de lo evidente. El eco de la campana lejana, esa punzada indefinida, se convirtió en una persistente melodía de fondo. A pesar de mi intento consciente de descartar el mensaje como una anomalía, mi mente comenzó a hilar sutiles conexiones. Observé a mi amigo con una curiosidad que antes le era ajena. No era que esperara que de repente levitara o hablara en lenguas antiguas, pero empecé a notar pequeños cambios en su vida, eventos que, en retrospectiva, parecían demasiado convenientes, demasiado afortunados. Por ejemplo, un día, mientras estábamos en el trabajo, se quejó de una cafetera averiada, un inconveniente menor pero que le sacaba de quicio por su dependencia a la cafeína mañanera. Esa misma tarde recibió un correo electrónico de la administración anunciando que, debido a una donación anónima, se instalaría una máquina de café de última generación al día siguiente. Una coincidencia, sin duda, pero no la única. Poco después, mi amigo estaba preocupado por un proyecto importante que tenía una fecha límite ajustada y un problema técnico aparentemente insuperable. Mencionó su frustración, su sensación de estar atrapado. Al día siguiente, su supervisor anunció que el cliente había pospuesto la fecha de entrega por 2 semanas debido a circunstancias imprevistas de su lado, dándole a mi amigo el respiro que necesitaba para resolver el problema. De nuevo, es una casualidad afortunada, demasiado afortunada. Comencé a coleccionar estas casualidades en mi mente, pequeñas victorias que se acumulaban a su alrededor. Un asiento libre en el autobús justo cuando estaba a punto de perderlo. Una oferta de último minuto para un concierto al que deseaba ir. Un error administrativo a su favor que le ahorró una cantidad considerable de dinero. Cada evento, por sí solo, podía ser explicado por la simple estadística de la suerte. Pero la sucesión, la recurrencia, me hacía dudar. Era como si el universo hubiera decidido conspirar a su favor. Mi mente racional se esforzaba por encontrar explicaciones lógicas. Quizás mi amigo era simplemente una persona optimista y su actitud positiva atraía cosas buenas. Quizás yo, al estar ahora más atento, estaba simplemente notando cosas que antes pasaban desapercibidas. Me decía a mí mismo que eran sesgos de confirmación, que mi cerebro estaba buscando patrones donde no los había, influenciado por el enigmático mensaje. Intenté convencerme de que era solo una racha de buena suerte, o que mi amigo tenía alguna habilidad oculta para la negociación o la anticipación que yo desconocía. Sin embargo, la resistencia interna crecía. Era como tener 2 voces en mi cabeza, una que gritaba, «coincidencia», y otra que susurraba, «no puede ser». Mi mentalidad analítica chocaba violentamente con lo que mis ojos estaban presenciando. No quería creer en lo místico, en lo inexplicable. Mi identidad se basaba en la lógica. Aceptar que algo más estaba en juego significaba desmantelar los cimientos de mi propia percepción del mundo. Y eso era aterrador. Pero el universo, o lo que sea que estuviera orquestando todo esto, no estaba dispuesto a dejarme en paz. El mensaje original o variaciones temáticas del mismo comenzaron a aparecer en los lugares más inesperados. Escuché una frase similar en la letra de una canción en la radio, algo sobre la vibración del alma en el tejido del tiempo. Vi un anuncio de una exposición de arte abstracto que utilizaba palabras como resonancia y verdad oculta en su descripción. Incluso, en una conversación casual con un colega, este mencionó, sin venir a cuento, que a veces sentía que el universo le susurraba cosas. Estos sucesos eran demasiado específicos para ser meras coincidencias. No eran idénticos al mensaje original, pero la esencia, las palabras clave, la atmósfera de misterio y revelación eran las mismas. Era como si el mensaje, o la idea detrás de él, se hubiera filtrado en la realidad, intentando llamar mi atención. No solo la de mi amigo, sino también la mía.
Era como si el universo o alguna entidad desconocida estuviera intentando comunicarme algo, no de forma directa, sino a través de estos pequeños y repetitivos nudges. Cada vez que esto ocurría, sentía un escalofrío. Mis explicaciones racionales se desmoronaban un poco más. La idea de que el mensaje no era solo una broma o un error, sino algo con un significado más profundo, comenzó a arraigarse en mi mente. La semilla de la duda había sido plantada, y cada casualidad era una gota de agua que la hacía crecer. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo, y yo, el escéptico empedernido, me estaba viendo forzado a considerar la posibilidad de que había mucho más en el mundo de lo que mis ojos podían ver o mi lógica podía comprender. El mensaje no era para mí, eso creía, pero su sombra se extendía ahora sobre mi propia realidad, invitándome a mirar más allá de lo evidente. La decisión fue silenciosa, casi inconsciente al principio. No le dije nada a mi amigo, ni a nadie más. ¿Cómo explicaría que estaba obsesionado con un mensaje que ni siquiera era mío y que, aparentemente, había desatado una serie de suertes en la vida de otra persona? Sonaría a locura, a superstición. Así que, en la quietud de mis noches y en los breves descansos de mis días, comencé mi propia investigación. Una búsqueda solitaria, secreta, en las profundidades de Internet y en las polvorientas estanterías de librerías de segunda mano. Al principio, mis búsquedas eran amplias y desesperadas. Mensajes crípticos, coincidencias inexplicables, suerte en la vida. Los resultados eran un revoltijo de teorías conspirativas, pseudociencia y foros esotéricos. Me sentía como un explorador sin mapa, adentrándome en un territorio desconocido y a menudo ridículo. Pero la persistencia de las palabras clave del mensaje original y sus variaciones me mantenían anclado. Éter, resonancia, verdad oculta, tiempo sin tiempo. Estos términos se convirtieron en mis brújulas. Fue en un viejo foro de metafísica casi olvidado donde encontré la primera pista sólida. Un usuario, bajo un seudónimo enigmático, había escrito un extenso post sobre la resonancia etérica y cómo ciertas frases o símbolos podían actuar como llaves para desbloquear una percepción diferente de la realidad. Hablaba de una verdad oculta, que no era un secreto guardado por unos pocos, sino una capa de la existencia que la mayoría de la gente simplemente no percibía. Mencionaba que el tiempo sin tiempo no se refería a la eternidad, sino a un estado de conciencia donde la linealidad temporal se disolvía, permitiendo una visión más holística de los eventos. La lectura fue densa, llena de conceptos que desafiaban mi formación científica, pero algo resonó. No era una explicación literal del mensaje, sino un marco de referencia que le daba sentido a las palabras. La frustración era constante. Muchas veces me topaba con callejones sin salida, con información contradictoria o simplemente absurda. Pero cada tanto, una pequeña pieza encajaba, una frase en un texto antiguo, una idea en un documental sobre física cuántica, una referencia en una conversación inesperada que me impulsaba a continuar. Descubrí que la noción de éter no era solo una reliquia de la física decimonónica, sino que en algunas tradiciones espirituales y filosóficas se refería a un medio sutil que conectaba todo, una especie de campo de información universal. La resonancia no era solo un fenómeno acústico, sino una ley universal que dictaba que lo semejante atrae a lo semejante, no solo en el plano físico, sino también en el mental y el espiritual. La búsqueda me llevó a libros sobre hermetismo, a textos alquímicos, a las enseñanzas de antiguos chamanes y a las teorías de pensadores modernos sobre la conciencia. Empecé a ver que los símbolos y las ideas presentes en el mensaje, aunque formulados de una manera única, tenían ecos en muchas culturas y épocas. Los números, las formas geométricas, las metáforas de luz y sombra, todos parecían apuntar hacia una misma verdad oculta. La revelación no llegó como un relámpago, sino como un amanecer lento y gradual. No fue un momento eureka, sino una acumulación de pequeñas comprensiones. El mensaje no era una comunicación ordinaria, no era para dar una instrucción específica como «ve a tal lugar» o «haz esto».
Era más bien una señal, una invitación, una especie de clave de acceso. No para mi amigo, no solo para él, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y a buscar más allá de la superficie. La frase, el éter susurra al que escucha la resonancia de la verdad, oculta en el reflejo del tiempo sin tiempo, no era una instrucción, sino una descripción poética de un proceso de despertar a un poder latente, un poder que no era magia en el sentido fantasioso, sino una capacidad inherente a la conciencia humana, una habilidad para interactuar con esa capa sutil de la realidad, para percibir las conexiones invisibles, para influir en el flujo de los eventos, no por manipulación, sino por sintonización. Comprendí que el mensaje no estaba destinado a ser entendido con la lógica fría, sino a ser sentido, a ser experimentado, y yo, sin saberlo, estaba comenzando a experimentarlo. El poder que este mensaje revelaba no era una fuerza sobrenatural como la de un superhéroe, ni un truco de magia de escenario. Era algo mucho más sutil y, a la vez, más profundo. Comencé a comprender que no se trataba de mover objetos con la mente o de volar, sino de una capacidad intrínseca a la conciencia humana para influir en la realidad que le rodea, no a través de la manipulación burda, sino mediante la alineación, la intención y una comprensión profunda de las interconexiones del universo. Era, en esencia, la habilidad de co-crear la propia realidad, de sintonizar con el éter para que los susurros se materializaran en eventos tangibles. El mensaje, con su lenguaje poético sobre la resonancia de la verdad oculta en el reflejo del tiempo sin tiempo, era una metáfora de esta capacidad. La resonancia significaba que aquello en lo que te enfocas, aquello con lo que vibras, es lo que atraes. La verdad oculta era el conocimiento de que la realidad no es tan sólida o inmutable como parece, sino maleable por la conciencia. Y el tiempo sin tiempo se refería a la capacidad de trascender la percepción lineal del tiempo, permitiendo que las intenciones se manifestaran en el momento perfecto, sin la tiranía de la inmediatez o la desesperación. Esta comprensión me llenó de una mezcla de fascinación y un miedo primario. La fascinación venía de la inmensa posibilidad que se abría ante mí. La idea de que somos mucho más poderosos de lo que jamás nos han enseñado, que somos arquitectos de nuestro destino en un grado que la ciencia convencional apenas roza. Pero el miedo era profundo. Era el miedo a lo desconocido, a romper con todas las estructuras mentales que había construido a lo largo de mi vida. ¿Y si esto era real? ¿Y si tenía esta capacidad y no sabía usarla? ¿Qué responsabilidades conllevaba? ¿Podría dañarme a mí mismo o a otros con un poder tan sutil pero potente? Decidí que la única manera de saberlo era experimentar. Mis primeros intentos fueron torpes, casi inconscientes, como un niño aprendiendo a caminar. Recordando las casualidades de mi amigo, empecé a fijarme en pequeños deseos triviales. Un día, deseé intensamente encontrar un bolígrafo de mi marca favorita que parecía haberse agotado en todas partes. No lo busqué activamente, simplemente mantuve la intención. Esa tarde, al abrir un cajón que rara vez usaba, allí estaba, solitario, el bolígrafo exacto que había imaginado. ¿Coincidencia? Quizás, pero ya no podía descartarlo tan fácilmente. Otro día, estaba frustrado con un atasco de tráfico inusual. En lugar de ceder a la impaciencia, recordé lo que había leído sobre la sintonización. Visualicé mentalmente un camino despejado. Sentí la calma de avanzar sin obstáculos. Unos minutos después, sin razón aparente, el carril de al lado se movió fluidamente y me permitió cambiar de carril justo antes de que mi carril se detuviera por completo debido a un pequeño accidente del que no me había percatado. Una vez más podría ser suerte, pero la sincronía con mi intención era innegable. Estos pequeños resultados, aunque modestos, eran suficientes para confirmar mis sospechas. El poder no era una fantasía, sino una habilidad latente. No era algo que se activaba de golpe, sino que se cultivaba, se afinaba con la práctica y la conciencia. Comprendí que el mensaje no estaba destinado solo a un individuo afortunado, sino que era una invitación,
universal. Era como si el universo estuviera susurrando a cualquiera que estuviera dispuesto a te escuchar que hay un código para interactuar con la realidad a un nivel más profundo. Este poder no era exclusivo de la persona que había recibido el mensaje. Era algo inherente a la existencia, una capacidad que todos poseemos, esperando ser descubierta por aquellos que estén listos para mirar más allá de lo evidente, para cuestionar las limitaciones impuestas por la lógica y el materialismo. La persona del mensaje era simplemente un catalizador, un ejemplo viviente de lo que sucedía cuando uno, consciente o inconscientemente, sintonizaba con esa resonancia universal. Me di cuenta de que mi amigo, quizás sin comprender del todo la mecánica, había estado operando bajo la influencia de este poder. Su aparente suerte no era una serie de eventos aleatorios, sino la manifestación de una conexión innata con esa capa sutil de la realidad. Y ahora yo también estaba comenzando a sentir esa conexión, a entender sus principios. El miedo persistía, pero la curiosidad y la fascinación eran mucho más fuertes. Estaba al borde de un precipicio, mirando hacia un nuevo mundo de posibilidades. Y el mensaje que no era para mí se había convertido en mi propio mapa hacia un poder oculto. El precipicio se abría ante mí. No era un abismo físico, sino una cima existencial, un punto de no retorno entre mi vieja percepción del mundo y la nueva realidad que se desplegaba. Me enfrentaba a mis propias limitaciones, a los barrotes invisibles de mis creencias arraigadas. ¿Podía un escéptico empedernido como yo, un devoto de la lógica y la razón, aceptar algo tan etéreo, tan intangible, como la capacidad de co-crear mi realidad a través de la intención y la resonancia? Era una prueba interna más ardua que cualquier examen académico o desafío profesional. Cada pequeño milagro que experimentaba me empujaba más allá de mi zona de confort, obligándome a confrontar el miedo a lo desconocido, a deshacerme de la armadura del cinismo que me había protegido durante tanto tiempo. La soledad de este descubrimiento era abrumadora. ¿Con quién podía compartir esto? ¿A quién le contaría que un mensaje críptico, inicialmente destinado a otro, me había abierto los ojos a una capa de la realidad donde la intención moldea el destino? La mayoría me tildaría de loco, de místico trasnochado, o peor aún, de pretencioso. La gente suele aferrarse a lo que conoce, a lo tangible, y cualquier desviación de esa norma es vista con desconfianza. Me sentía como si hubiera tropezado con un secreto universal, pero no podía hablar de ello sin arriesgarme a ser incomprendido o ridiculizado. Esta carga, este conocimiento incipiente pesaba sobre mí, aislándome en mi propio viaje. Y luego estaba el dilema moral, el más espinoso de todos. ¿Debería revelar este conocimiento a la persona del mensaje, a mi amigo? Él había sido el catalizador involuntario de todo esto. Era mi deber, o incluso mi derecho, irrumpir en su vida con estas revelaciones, con la explicación de su suerte y el poder que, quizás sin saberlo, estaba ejerciendo. ¿Y si él no quería saberlo? ¿Y si prefería seguir en la ignorancia feliz, atribuyendo sus éxitos a la casualidad o al destino? ¿Era este un camino individual que cada uno debía recorrer por sí mismo, o una verdad que debía ser compartida para el bien de todos? La idea de entrometerme en su percepción de la realidad me generaba una profunda inquietud. El universo, sin embargo, tenía otros planes para mi dilema. Un día recibí una llamada inesperada. Era mi jefe con una voz grave y tensa. La empresa, me informó, estaba en serios problemas financieros. Un inversor clave se había retirado de repente, dejando un agujero enorme en el presupuesto y poniendo en riesgo docenas de puestos de trabajo, incluido el mío. La noticia me golpeó como un rayo. Mi vida, mi estabilidad, todo lo que había construido pendía de un hilo. Este fue mi momento de crisis, el punto de inflexión. No era un problema trivial ni una pequeña coincidencia. Era una amenaza real, tangible, que exigía una respuesta inmediata. Podía ceder al pánico, a la desesperación y dejar que el miedo me arrastrara de vuelta a mi vida anterior, ignorando el poder que había vislumbrado. Podía volver a ser el escéptico que creía que todo era producto del azar y la economía y aceptar mi destino con resignación. O podía dar un salto de fe,
Podía aplicar lo que había aprendido, lo que el mensaje me había susurrado, y tratar de influir en esta realidad no con una varita mágica, sino con la fuerza de mi intención y mi nueva comprensión de la resonancia. La presión era inmensa. No solo era mi propio futuro lo que estaba en juego, sino también el de mis compañeros. Sentía el peso de la responsabilidad no solo de salvarme a mí mismo, sino quizás de encontrar una solución que beneficiara a todos. Era la prueba definitiva, la que me obligaba a elegir. ¿Realmente creía en lo que había descubierto? ¿O era solo una teoría bonita que se desvanecía ante la cruda realidad? La mente racional gritaba que era una locura, que la economía, los inversores, las decisiones empresariales eran fuerzas demasiado grandes e impersonales para ser influenciadas por una intención o una resonancia. Pero el susurro, el eco del mensaje, era más fuerte ahora. Me recordaba que la realidad no era tan sólida como parecía, que las fronteras entre lo material y lo inmaterial eran más porosas de lo que la ciencia occidental nos había enseñado. Decidí que no podía volver atrás. Había visto demasiado, sentido demasiado. El poder que había vislumbrado, aunque aún no lo dominaba, era mi única esperanza. Era el momento de dejar de ser un observador pasivo y convertirme en un participante activo en la orquestación de mi propia realidad. Era el momento de poner a prueba la verdadera naturaleza de ese mensaje, no solo para mi amigo, sino para mí mismo, y quizás para todos los que dependían de mí. La decisión estaba tomada. El desafío personal se alzaba imponente, y yo, el escéptico, estaba a punto de abrazar lo inexplicable. La decisión estaba tomada. No podía permitirme el lujo de dudar más. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero una determinación férrea lo superaba. Abrazaría el conocimiento que el mensaje me había revelado, no para un beneficio egoísta, sino con la intención clara de encontrar una solución que pudiera beneficiar a la empresa y a todos sus empleados. Era una apuesta arriesgada, pero sentía que era la única opción viable. Mi mente racional había agotado todas las soluciones convencionales. Era hora de explorar lo no convencional. Comencé a aplicar intencionadamente los principios que había aprendido. No era un acto de magia, sino una reorientación profunda de mi enfoque y mi energía. En lugar de ceder al pánico y a la visión del desastre inminente, me concentré en la imagen de una solución. Visualicé la empresa próspera, a mis colegas manteniendo sus puestos de trabajo y a un nuevo inversor emergiendo de la nada para llenar el vacío. No era una fantasía pasiva, era una intención activa, una siembra de posibilidades en el campo de la realidad. Cada mañana, antes de ir al trabajo, dedicaba un tiempo a esta visualización, sintiendo la gratitud y el alivio como si el problema ya estuviera resuelto. También cambié mi forma de interactuar en el trabajo. En lugar de participar en la espiral de pesimismo que se había apoderado de la oficina, me convertí en un ancla de calma y optimismo. Mis palabras eran cuidadosamente elegidas, enfocadas en la búsqueda de soluciones y en la creencia de que encontraríamos un camino. No negaba la gravedad de la situación, pero me negaba a alimentarla con más miedo. Comprendí que mi estado interno, mi resonancia, influía en el ambiente a mi alrededor y quería que esa influencia fuera de esperanza y posibilidad. Los resultados no tardaron en manifestarse, aunque de maneras inesperadas y a menudo sutiles. Primero comenzó con pequeños indicios. Una conversación casual con un colega sacó a la luz una conexión que no conocíamos, alguien que podría tener los contactos adecuados. Luego, una tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Había recibido una llamada. Un inversor potencial que había oído rumores sobre la situación de la empresa había expresado un interés inesperado en una de nuestras divisiones menos conocidas. No era el inversor clave que se había retirado, pero era una inyección de capital que podría darnos un respiro crucial. La coincidencia era asombrosa, pero lo más impactante ocurrió una semana después. Mientras trabajaba en una propuesta para este nuevo inversor, recibí un correo electrónico. Era de una fuente completamente diferente, un antiguo socio comercial que no habíamos contactado en años. En el correo mencionaba que había estado pensando en nosotros y, por alguna razón,
Sentía la necesidad de extender una oferta de colaboración en un proyecto nuevo y ambicioso que, de concretarse, no solo resolvería nuestros problemas financieros actuales, sino que nos catapultaría a una posición de liderazgo en el mercado. El proyecto se alineaba perfectamente con nuestras capacidades y, lo más sorprendente, con la visión de futuro que yo había estado visualizando. No era magia, no había manipulado a nadie. Simplemente, al alinear mi intención y mi energía con una visión positiva y de solución, había creado un espacio para que las oportunidades se manifestaran. El mensaje original, con su metáfora de la resonancia de la verdad oculta en el reflejo del tiempo sin tiempo, se desvelaba completamente ante mí. No era una instrucción para realizar un acto mágico, sino una invitación a comprender cómo mi conciencia y mi intención profunda podían influir en el flujo de eventos, atrayendo las circunstancias y las personas adecuadas en el momento preciso. Comprendí que la verdad oculta era la interconexión de todo, la red invisible que une nuestras intenciones con las oportunidades del universo. El tiempo sin tiempo era la paciencia y la confianza de saber que, una vez sembrada la intención, el universo orquestaría los eventos para su manifestación, sin la necesidad de forzar o controlar cada paso. Mi amigo, con su aparente suerte, simplemente había estado operando en esta frecuencia, quizás de forma intuitiva, sin necesidad de un mensaje explícito. La crisis de la empresa no solo se resolvió, sino que nos llevó a un crecimiento inesperado. Mis colegas mantuvieron sus empleos y la compañía prosperó. Yo había sido un catalizador no por mi brillantez estratégica, sino por mi capacidad para mantener una visión clara y una intención inquebrantable en medio de la adversidad. Ya no era el escéptico que dependía únicamente de la lógica. Me había convertido en alguien que entendía que hay fuerzas más allá de lo visible y que al colaborar con ellas uno puede manifestar una realidad más alineada con su propósito. El mensaje que no era para mí se había convertido en la hoja de ruta para mi propia transformación y en la herramienta para impactar positivamente mi mundo. El cambio interior era profundo, irreversible. Ya no era la misma persona que había tropezado con aquel enigmático mensaje en el móvil de mi amigo. La crisis de la empresa, lejos de destruirme, me había forjado. Había pasado de ser un observador escéptico a un participante consciente en la danza de la creación de la realidad. La paz interior que sentía no era la ausencia de problemas, sino la confianza en mi capacidad para navegar por ellos, para influir en su desenlace con una intención clara y una resonancia positiva. Había encontrado un propósito más allá de la mera existencia, una comprensión de mi lugar en el tapiz interconectado del universo. Mi presencia y mis acciones en la empresa y en mi vida en general comenzaron a tener un efecto positivo sutil, casi imperceptible para la mayoría. La gente notaba mi calma en medio de la tormenta, mi optimismo contagioso, mi habilidad para encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Atribuían mi éxito a la suerte, a la intuición empresarial o a una inexplicable buena estrella. Nadie comprendía el verdadero origen de ese impacto, la fuente de esa energía que parecía atraer las circunstancias adecuadas y las personas correctas. Yo sonreía para mis adentros, sabiendo que era el fruto de mi nueva comprensión, de haber alineado mi frecuencia con la de la abundancia y la solución. Había tomado una decisión consciente de no revelar abiertamente lo que había descubierto. No era un secreto egoísta, sino una convicción profunda de que este poder no era algo que se pudiera simplemente enseñar o dar a alguien. Era algo que cada individuo debía descubrir por sí mismo, en su propio tiempo y a través de su propio viaje. Compartir el mensaje de forma explícita sin que la otra persona estuviera lista para recibirlo sería como intentar explicar el color a alguien que nunca ha visto. Podría generar confusión, escepticismo o incluso resentimiento. La verdad, la verdadera comprensión, no se impone. Se revela desde dentro cuando la persona está preparada. Así me convertí en una especie de guardián silencioso o catalizador para otros sin que ellos lo supieran. No intervenía directamente en sus vidas, pero mi presencia,
Mi energía y mis acciones resonaban en mi entorno, creando un campo de posibilidades. Si alguien venía a mí con un problema, en lugar de ofrecer soluciones directas, les hacía preguntas que les animaban a mirar más allá de la superficie, a considerar sus propias intenciones y creencias. Les ayudaba a reencuadrar sus problemas como oportunidades, a sembrar semillas de esperanza y posibilidad en su propia conciencia. Recuerdo un incidente con mi amigo, el mismo que había recibido el mensaje original. Estaba pasando por un momento difícil en su carrera, sintiéndose estancado y sin rumbo. En lugar de decirle, tienes el poder de cambiar esto con tu intención, que probablemente habría sonado a charlatanería para él en ese momento, simplemente lo escuché. Le pregunté qué era lo que realmente deseaba, qué tipo de trabajo le apasionaba. Le animé a visualizar ese futuro ideal, a sentir la emoción de ya tenerlo. No le di una fórmula, sino que lo guié sutilmente para que él mismo activara su propia resonancia. Unas semanas después me llamó emocionado. Había surgido una oportunidad de trabajo que encajaba perfectamente con lo que habíamos hablado. Era exactamente lo que había visualizado, y se preguntaba cómo había sucedido tan casualmente. Yo le felicité sinceramente, atribuyéndolo a su claridad de visión y su persistencia, sabiendo en mi corazón que había sido él mismo quien había co-creado esa realidad. No necesitaba mi reconocimiento. Él necesitaba su propia experiencia de creación. Mi vida se tejió con estos hilos de influencia sutil. Me volví más intuitivo, capaz de leer entre líneas, de percibir las corrientes subterráneas de las situaciones. Desarrollé una profunda empatía, no solo por las palabras que la gente pronunciaba, sino por las intenciones y miedos que subyacían a sus expresiones. Me convertí en un mejor oyente, un consejero más sabio, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque podía ayudar a otros a encontrar las suyas propias. Este nuevo camino no estaba exento de desafíos. A veces, la tentación de intervenir más directamente, de salvar a alguien, era fuerte, pero recordaba la lección clave. El verdadero poder no es el control sobre los demás, sino el dominio de uno mismo y la comprensión de que cada ser tiene su propio camino de descubrimiento. Mi papel era el de una luz en la oscuridad, no el de un faro que obligaba a todos a seguir una dirección específica. Comprendí que el mensaje no era solo para mi amigo, ni siquiera solo para mí. Era un eco de una verdad universal, una invitación a despertar a la capacidad inherente de cada ser humano para moldear su realidad a través de la conciencia y la intención. Y mi viaje, que comenzó con un mensaje que no era para mí, me había transformado en un humilde pero poderoso recordatorio de esa verdad, viviendo mi vida como un testimonio silencioso del poder que nadie vio, pero que todos poseemos. La vida continuó, llena de sus altibajos, pero mi perspectiva había cambiado irrevocablemente. Ya no me sentía a merced de las circunstancias, sino en colaboración con ellas. Cada día era una oportunidad para practicar esta nueva forma de ser, de resonar con la realidad que deseaba manifestar, no solo para mí, sino para el bien mayor. El legado que estaba construyendo no era de riqueza o fama, sino de una influencia positiva, sutil y profunda en las vidas de aquellos a quienes tocaba, un legado de empoderamiento silencioso. El mensaje que una vez me había turbado y luego me había iluminado, ahora resonaba con una claridad inquebrantable. Aquel día, al ver las enigmáticas palabras en el móvil de mi amigo, creí que era un error, una coincidencia, pero el viaje que se desencadenó me enseñó que no hay errores, solo caminos divergentes que, al final, convergen en una verdad más grande. Aquel mensaje no era para mí en el sentido literal de la comunicación directa, pero su propósito trascendía al destinatario original. Era una chispa, un catalizador, una invitación a la que, por fortuna, decidí responder. Reflexionando sobre todo lo vivido, me di cuenta de la ironía. Mi escepticismo inicial había sido un velo que me impedía ver la riqueza de posibilidades que yacían más allá de lo tangible. Ahora, con una perspectiva más amplia, comprendía que la realidad es mucho más maleable de lo que la ciencia y la lógica convencionales nos hacen creer.
No se trata de magia o de poderes sobrenaturales en el sentido de fantasía, sino de una comprensión profunda de las leyes sutiles que rigen el universo, leyes de resonancia, intención y manifestación. Invito ahora a cada uno de ustedes, los que escuchan esta historia, a cuestionar su propia realidad. ¿Cuántas coincidencias han descartado como meros azares? ¿Cuántas veces han sentido una intuición, un impulso, una señal y la han ignorado por parecer irracional? Las señales están por todas partes, en el susurro del viento, en el patrón de las nubes, en la letra de una canción que de repente cobra un nuevo significado, en la conversación casual con un desconocido. La vida es un diálogo constante y el universo está siempre enviando mensajes, esperando que afinemos nuestra percepción para recibirlos. Consideren el poder latente que todos poseemos. No es un poder para controlar a otros, ni para doblar la realidad a nuestro antojo de forma egoísta. Es el poder de la intención consciente, de la alineación con nuestro propósito más elevado. Es la capacidad de elegir nuestra respuesta ante las circunstancias, de sembrar semillas de esperanza y posibilidad en el jardín de nuestra mente, y de observar cómo la vida orquesta los eventos para que esas semillas germinen. Este poder no reside en lo grandilocuente, sino en lo sutil, en la firmeza de la creencia, en la claridad de la visión, en la gratitud anticipada por lo que está por venir. La fuerza de lo invisible es, paradójicamente, la más poderosa de todas. No es lo que se ve a simple vista, sino lo que se siente en el corazón, lo que se intuye en el alma, lo que se comprende a un nivel más profundo del ser. Es la energía que conecta a todos los seres, la red de conciencia que sustenta la existencia. Cuando aprendemos a sintonizar con esta fuerza, cuando dejamos de luchar contra ella y comenzamos a colaborar con ella, el mundo se abre de maneras inimaginables. Los obstáculos se transforman en oportunidades, las pérdidas en lecciones, y cada desafío se convierte en un peldaño hacia un mayor crecimiento. El verdadero viaje no fue la liaya, no fue el de la empresa, ni el de mi amigo, ni siquiera el mío en la superficie. Fue el viaje hacia la comprensión de que somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestras intenciones son más potentes de lo que imaginamos y que la vida es una constante invitación a despertar a nuestro potencial ilimitado. Ahora, mientras contemplo el horizonte, con la brisa acariciando mi rostro y una sonrisa enigmática en mis labios, recuerdo aquel mensaje. Sus palabras, que una vez fueron un misterio, ahora son un faro. La resonancia de la verdad oculta en el reflejo del tiempo sin tiempo. Ya no es solo un mensaje, es un principio de vida. Es la comprensión de que la verdad de nuestra esencia, nuestra capacidad de crear y manifestar, existe más allá de las limitaciones temporales y espaciales. Está siempre presente, esperando ser reconocida y activada. El mensaje que apareció en aquel móvil, que no era para mí, cambió mi vida para siempre. Pero el poder que reveló, esa capacidad de influir en nuestra realidad a través de la intención y la conciencia, es para todos nosotros. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de lo obvio, a escuchar los susurros del universo y a embarcarse en su propio viaje de descubrimiento. La pregunta no es si el poder existe, sino si estamos dispuestos a reconocerlo y a utilizarlo para tejer la realidad que anhelamos. La decisión, como siempre, es nuestra.